Muy buenas. Un saludo a cada uno de todos ustedes. Vamos a encontrándonos y vamos reuniéndonos alrededor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos reúne. Es la palabra de Dios que cae, como es la parábola del sembrador. La parábola que nos anuncia cómo la palabra de Dios cae en diferentes terrenos. Al Pero lo que marca, el primer elemento que marca es la generosidad de Dios en arrojar su semilla en los caminos, en los lugares incluso donde no es posible la vida, eh, eh, y ahí y respeta cada uno de los procesos, y respeta cada uno de los procesos. Así hoy abrimos nuestro corazón y Él respeta el proceso. A veces esa semilla tiene la finalidad de purificar en primer lugar. A veces mucha gente tiene la dificultad o tiene la experiencia de sentirse frustrada porque dice que no se nos queda nada. Continuamente esa es la pregunta, ¿no? Continuamente yo pregunto a las personas, ¿y de qué trató el domingo pasado? Bueno, esa maña me la dejaron mis padres, porque cuando ya no iba yo con mis padres a misa, me decían, te voy a preguntar de qué habló el Padre. Ellos me decían de qué habló el Padre, ¿verdad? Y yo siempre les pregunto, ¿y de qué trató el Evangelio? No les pregunto ni siquiera qué dijo el Padre, sino de qué trató el Evangelio. Y siempre pues la gente a veces no se acuerda, ¿verdad? Tratemos de pensar, a ver, ¿de qué trató el Evangelio el domingo pasado? A ver, ¿de qué trató el Evangelio? Espero que cuando nos sumergimos en estos momentos, pues poco a poquito se vaya quedando un poquito más en nosotros. Sin embargo, las estadísticas son espantosas. Las estadísticas hablan a algunos que hasta el 90% de los que van a misa no son capaces de acordarse de lo que se leyó. A veces yo mismo me doy cuenta que en el transcurso de la Santa Misa, el obispo Liam siempre nos ha pedido que hagamos un espacio, un silencio entre lectura y lectura. Y yo he aprovechado ese momento para preguntar, a ver, se acaba de leer la primera lectura, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y a veces pongo ahí mi voz y les digo, tratemos de recordar si hay alguna palabra, alguna imagen que se ha quedado en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y me han compartido mucha gente que dicen, padre, cuando dices eso, no soy capaz de acordarme de nada. Y se acaba de leer, no tiene ni un minuto que se leyó y que estuve yo allí presente, pero que mi mente es muy distraída. Bueno, tenemos que tener esas cosas, ¿no? Tenemos que entender el ser humano, que es distraído en segundo lugar, que nuestra debilidad, pero a veces, muchas veces también puede ser un descuido. Entonces, independientemente de la tierra, eso no depende de nosotros, eso va dependiendo de Dios cómo la va cultivando, pero que nosotros estemos allí, ¿verdad? Si en este momento somos esa tierra del camino y que nomás cae y así como cae se la llevan los pájaros, ¿verdad? Que no sea nuestra culpa, que recibamos, que tengamos la alegría de recibir la palabra de Dios. Bien, después de esta pequeña introducción, pues vamos a hacer nuestra oración. Vamos a acompañarnos ya es el domingo 32, el domingo 32, ya además faltan 2 domingos más. El próximo domingo estaremos hablando de la parucía, es decir, de la segunda venida de Jesucristo. Y el próximo domingo sería el domingo que llamamos la fiesta de Cristo Rey. Y con esos 2 domingos culminamos el año litúrgico, el año de la iglesia. Y empezaríamos ese tiempo de preparación, el año nuevo, para la iglesia es año nuevo, Adviento, que empezaría para preparar el nacimiento, la Navidad, el acontecimiento del Dios que se hace hombre, ¿sí? Entonces estamos al final. Este es prácticamente siguiendo a Marcos, de las últimas lecturas que vamos a leer en Marcos, y para el viento empezaremos a leer el Evangelio de San Lucas. Entonces siempre hemos leído Marcos y hemos aprendido mucho de este gran evangelista. Bien, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor. Los invito a
hacer espacio a veces a nuestros pensamientos, a tratar de dedicarle un momento al Señor para que Él fecunde esta tierra, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Si tiene todavía muchas preocupaciones, si como está llena de espinas, si tal vez los regalos, las cosas materiales de la vida nos hacen tener que la semilla no tenga profundidad. Bueno, también hay que recibirlo. Señor, aquí estoy con mi tipo de tierra y pedimos que fecundes, que tengas la misericordia de caer y que tu semilla, como el agua, que no se vaya hasta que la fecunde, hasta que la moje. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rozamos con la Iglesia. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Y continuamos con la oración que de algún modo hemos venido haciendo. Mi muy amado Jesús, gracias por reunirte aquí conmigo hoy. Ayúdame con tu gracia a mantenerme abierto a lo que hoy tú me quieres decir. No solo necesito conocer tu voluntad en mi vida, sino necesito de tu poder transformador, de tu gracia en todo mi ser, en toda mi alma, en todo mi pensamiento, para que ésta le transforme cada día en lo que tú pensaste que fuera desde la creación del mundo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues espero que estemos listos. Ahora vamos a meternos al Evangelio de San Marcos, como hemos dicho, y seguimos en el capítulo 12. La semana pasada hablábamos de este escriba que le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le responde con el famoso Shema Israel y le dice que el amar a Dios y el amor al prójimo es uno solo, constituye, y eso fue lo que miramos, ¿verdad? En la Eucaristía yo les compartía que es importante amar al prójimo. Yo desarrollaba el tema de amar al prójimo como a sí mismo, y que muchas veces lo hemos mal interpretado, hemos mal escuchado a Jesús que dice ama al prójimo como a ti mismo, y creemos que dice ama al prójimo tanto como a ti te amas. Por tanto, si creemos que Jesús nos está diciendo que amemos al prójimo tanto como nos amamos a nosotros, pues la reacción normal es decir, bueno, pues necesito amarme primero. No puedo amar al otro si no me amo a mí. Y eso no es lo que está diciendo Jesús. Eso es más, este razonamiento es más tipo psicológico, pero no es espiritualidad. No brota del conocimiento de Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que ames al otro como a ti mismo, es decir, como continuación de ti mismo. Y para entender esto, que es continuación de mí mismo, ponía yo el ejemplo de un monje budista que decía de sus dos manos, y decía, mi mano derecha es muy hábil, es muy experta, sabe hacer muchas cosas, sabe construir, sabe escribir, sabe pintar, es muy ágil. Y yo les decía, es como la smart hand, ¿no? la mano inteligente. Y por otro lado, mi mano izquierda, decía él, es una mano torpe, es una mano que no sabe escribir, no sabe pintar por sí misma. Y dice, y no es tan experta, es como mi mano no es la inteligente, pero es la tonta, ¿verdad? Y decía él, yo nunca he visto que mi mano izquierda entre en depresión y diga, oh, yo me siento menos, yo soy nada, ¿verdad? Y esta que se sienta superior. Dice, no, las dos se juntan para orar, las dos trabajan en armonía. Y este es el mismo pensamiento para decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, que son tus manos y que las dos son útiles y son hermosas con diferentes y que no necesitamos compararse, que cada una sirve y tiene un propósito.
que cada una tiene un propósito y es muy hermoso tener dos manos, una mano inteligente y otra mano no inteligente. Y es hermoso. Y eso en la vida, eso significa amar al prójimo como a ti mismo. Y el otro que les pongo un ejemplo, y disculpen que me interrumpa con este ejemplo, pero creo que esto puede ayudarnos, es lo que les decía de también este monje decía, y hay que amar al prójimo cuando éste me lastima, cuando éste me ofende. Y la respuesta es sí. Y entonces él decía, igual continuando, que un día estaba clavando un clavo y que en lugar de la mano inteligente, en lugar de darle al clavo, le dio al dedo. ¿Sí? Y cuando le dio al dedo, pues la mano soltó el martillo y trató de darle con consuelo, tratar de aliviarle, de quitarle el dolor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto? Pues que dice este monje, si yo nunca vi a la mano izquierda agarrando otra vez el martillo y diciendo a la mano derecha, ¡pum! Toma un martillazo para que vea lo que se siente. Y nada más quedamos iguales. No es venganza, nada más quedamos even. Dice, no, la mano izquierda no va a hacerle daño a la derecha porque es parte, es la extensión de sí misma, ¿no? Es el mismo cuerpo y así mismo nosotros, ¿no? Estos ejemplos creo que son una bonita manera de concretar el amor al prójimo como a uno mismo y no tanto como a mí mismo, como esta parte psicológica, ¿sí? Entonces, bueno, por allí, no, es un pequeño recordatorio de lo que vimos en la homilía y ahora de esta pregunta de escriba y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Y ahora encontramos un pasaje en donde Jesús habla de los escribas y dice, tengan cuidado de los escribas. Y después de decir por qué tengan cuidado de los escribas, Jesús, obviamente todo eso es en el ámbito del templo, como dijimos unas semanas atrás, es la última semana, Jesús ya está en Jerusalén. Y esa semana es donde va a morir, donde va a culminar su entrega. Y entonces, en este contexto, en el versículo, vamos a leer el versículo 38, dice, aunque nuestra Biblia, aunque la liturgia del domingo no capta este versículo, la segunda parte del 37, la voy a leer porque creo que es muy bonito. Dice, la multitud, estamos en Marcos capítulo 12, el versículo 38, pero voy a leer el 37b, por decirlo así. La multitud escuchaba a Jesús con agrado. ¿Sí? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. La semana pasada decía, un escriba que los oyó discutir al ver que les había respondido bien, se acercó y preguntó. ¿Qué? Entonces, estas últimas palabras de Jesús, hay personas que lo están escuchando con agrado. Y entonces dice, y él les enseñaba, cuídense, tengan cuidado. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Es la primera parte del Evangelio. Entonces tengan cuidado con los escribas y dice por qué. Porque buscan el poder, buscan el honor, buscan el sacar provecho material. Vamos a ir viendo todo eso. Y a costa de qué? A costa de la gente más vulnerable. Y dice aquí, de las viudas, que en el tiempo de Jesús es una cosa muy delicada, como viene en la primera lectura, como el día de hoy. Y dice, estos serán juzgados con más severidad. Serán juzgados con más severidad. Vamos a leer la segunda parte de esta lectura del domingo. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo. En algunas traducciones va a decir frente a las alcancías del templo, que ese es el significado. Y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera
de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Sí? Nos encontramos con estos dos fragmentos de la palabra de Dios y en esta primera lectura vamos a tratar de mirar qué es lo que toca mi corazón, qué es lo que llama esa palabra, esa frase que Jesús está pronunciando en este mismo momento, ¿no? Que hemos invocado su nombre. Me estoy tomando un tecito porque ya por acá ya hace frío. Aunque hoy hizo un bonito día soleado, sin embargo, en la tarde el viento hizo más frío el día. Bien, vamos a mirar un poquitito hacia atrás. Yo tenía la idea de poder caminar con la primera lectura porque es muy, muy linda, pero me gustaría que la leyéramos y esta lectura nos va a ayudar un poquitito para poder entender este evangelio. La primera lectura está en el libro de los Reyes, esta vez la vamos a leer allí. Es en el primer libro de los Reyes y es el capítulo 17. Y aunque yo les recomiendo que en otra oportunidad lean todo el capítulo 17, hoy solamente vamos a ir al versículo 10 al 16. ¿Sí? Vamos a leer y que nos puede ayudar mucho y poner atención especialmente en esto de los escribas que especialmente se buscan el honor y también van tras los bienes de las viudas, y esta viuda que dice Jesús que dio todo lo que tenía para vivir y son esas 2 monedas de cobre. Y entonces vamos a leer, y en mi Biblia está en la página 495, pero es Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 10 al 16. Creo que esto nos puede ayudar a complementar un poquitito más lo que es la palabra de Dios del domingo. Él partió, y habla del profeta Elías, y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Esta es una lectura preciosa. Obviamente el contexto, y quisiera brevemente hablar del contexto para después ir al Evangelio, pero el contexto no es sorprendente. Algunos han dicho: ¿cómo le pide? ¿Cómo? Se ve injusto Elías, pero al pedirle que primero lo atienda a él y después ella y a su hijo su necesidad. Y no es cierto esto, es una manera superflua de entender porque no hemos leído todo, pero el contexto es muy hermoso. Recuerden que la sequedad, la sequía, es un símbolo de cuando uno se aparta del Dios de la vida. Cuando uno se aparta del Dios de la vida, lo que queda uno es en gran sequía, no hay vida. Y entonces cuando la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, habla de grandes sequías, pues habla de eso, de que el pueblo se ha rebelado contra Dios y entonces vive en una sequedad. Pero no es que Dios mande esa sequedad.
¿verdad? En ese sentido. Y entonces aquí están pasando por una sequedad, no ha llovido, ha parado de llover en este rasgo simbólico. Y Dios le habla a Elías, ¿no? Y entonces se está alimentando de un pequeño arroyo y le dice a Elías que se vaya de ahí y que se vaya a Sarepta, ¿sí? Y que se vaya a Sarepta y que allí le pida de comer a una viuda. Y eso es lo que está haciendo Elías. Entonces, aquí es la confianza de este gran profeta. Este gran profeta sale de su país, en medio de una hambruna, en medio de una gran sequía. Y lo único que dice es de que quien lo va a alimentar es una viuda. Y como he dicho al principio, pues las viudas, sí, una que otra por ahí dice que tenía bienes, pero generalmente, desafortunadamente, como en todo, dicen que al perro flaco se le suben las pulgas, ¿no? Es decir, que cuando estás en esas situaciones de dolor, eh, llegan las personas y quieren arrebatarte lo poco que se te ha quedado. Entonces las viudas generalmente pocas quedaban bien económicamente y después llegaban otras personas a saquearlas, a devorar su dinero, como dice uno de ellos eran los escribas. Pero en general, hablar de una viuda significa la pobreza. Por eso, una de las obligaciones de los reyes era cuidar a las viudas y a los huérfanos. Esa era una de las obligaciones del rey. Para eso era estipulado el rey. Una de sus funciones no solamente era gobernar y mandar, sino cuidar de los más vulnerables, las viudas y los huérfanos. Y entonces escucha que tiene que irse del lugar de su país y que el que la va a alimentar es una viuda. Y cuando se llega ahí, pues se encuentra que es una viuda que es lo que le sigue de lo más pobre. Sí, es decir, que está recogiendo leña y dice, pues lo va a comer y va a morir. Ya no queda nada. Y está ella y su hijo. Y entonces ahí es cuando el profeta le dice, tráeme de comer. Pero está siguiendo lo que Dios le ha dicho. Y le recuerda la promesa, ¿sí? Le recuerda la promesa. El tarro de harina, así ha hablado el Señor Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Y dice, ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. Y en este contexto, por eso era importante que lo pudiéramos mirar, vamos a mirar a esta segunda viuda, ¿sí? Segunda viuda, y con el contexto anterior de que hay muchas viudas, y esta dice aquí que cuando termina el capítulo, el fragmento dice Jesús que dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Este es el momento cuando Jesús nos revela qué es el significado de esas dos moneditas. El significado de esas monedas no significa que da poco. El significado de esas dos monedas significa que dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Podríamos de alguna manera imaginar que esta mujer posiblemente también tenga la misma situación como la de esta viuda del profeta Elías, que es todo lo que tenga, lo entrega todo a Dios y está dispuesta a morir. Ya no sabemos nada de esta, ni del nombre, ni de nada. De esto yo creo que sería importante, yo creo que se me ocurre que poderla invocar como una de las santas, ¿no? Una de las santas está esta viuda, la viuda del tesoro, ¿no? Por decirlo así. Pero es importante esta actitud. Y quisiera releerlo o meditar esta palabra de Dios. ¿Desde qué está pasando con los escribas? ¿Por qué les dice a los escribas, tengan cuidado con los escribas? Lo que hemos venido discutiendo otra vez a lo largo de todo este evangelio es que tanto los discípulos no están sabiendo confiar en Jesús. Están queriendo y no están encontrando, no están siguiendo a Jesús, sino están siguiéndolo, como decíamos, lo están siguiendo por conveniencia, ¿sí? Como les va a decir, ustedes me siguen porque comieron del pan hasta saciarse, no me siguen porque han visto los prodigios. Y que de alguna manera el seguimiento a Jesús es porque les da seguridad. El, el, y yo creo que esto es importante, ¿no? Que muchas veces el seguir a Jesús implica un seguirme o un cuidarme de mí mismo.
un cuidarme de mí mismo. En algún momento yo platicaba con algún sacerdote y me decía él, yo tengo miedo, él era religioso y decía él, yo tengo miedo de ser diocesano. Obviamente el diocesano es el que está en una parroquia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el religioso en la comunidad, cuando seas viejo, pues ellos se encargan de ti, no tienes que buscar tú una casa, no tienes, ellos tienen un lugar y incluso hasta el lugar donde vas a morir, donde vas a quedar tus restos. Eso es religioso. Obviamente no tienen un salario, no tienen nada. Pero me decía este sacerdote y joven, decía, yo tengo miedo de ser diocesano porque ¿qué va a ser de mí cuando sea viejo? ¿Qué va a ser de mí cuando yo esté viejo? Como diocesano no tengo garantizado nada. Yo tengo que proveer por mí, yo tengo que comprar mi casa, yo tengo que buscar que tenga una ancianidad decente. Y entonces, eh, bueno, es un sacerdote joven, pero muchos de nosotros estamos en la misma condición, que estamos siguiendo a Jesús por conveniencia, que seguir a Jesús nos da una seguridad, incluso yo pudiera incluso retar a decir que incluso eh, que seguimos muchos a Jesús porque para ganar la salvación, para ir al cielo, para ser eternamente felices. Y esto de alguna manera pone geopartiza, no sé si se diga la palabra así, en español, ya se dice, perdón mi Spanglish, pero como que pone en duda nuestro seguimiento y nuestra fe a Jesús. Y esto es lo que está pasando con los escribas, por eso dice, cuídense, dice, porque estos hombres religiosos lo que están haciendo en eso es una estabilidad, una seguridad, en primer lugar, económica. En segundo lugar, que tienen el aplauso de la gente, el honor, tienen el poder, porque son los que, no un poder, digamos, como político, sino un poder de sabiduría, de poder interpretar la palabra de Dios, de poder decir esto es lo que Dios está diciendo. Y yo creo que sería importante, a mí me cuestiona esto, preguntarnos si estoy siguiendo a Jesús, ¿verdad? Como los escribas, porque tengo un interés, porque de alguna manera me gusta controlar todo, hasta podríamos decir, soy el más religioso de mi familia, por decirlo, y entonces como me gusta tener a todos controlados, me gusta el control, entonces me hago devoto, me hago fiel, pero no es porque siga yo a Jesús, sino que en el fondo estoy siguiéndome a mí mismo porque me gusta controlar, porque me gusta tener la razón, me porto bien, no por un convencimiento, porque haya encontrado esa iluminación, sino porque es la manera de pedirle a todos que todos se ajusten. Y esta es fuerte, esta manera de cómo Jesús nos desenmascara. Y obviamente, pues somos débiles y de repente, como decimos, nos salimos del surco, en palabras de campo, ¿no? Nos salimos del surco en ese seguimiento a Jesús y Jesús nos habla y nos dice, tengan cuidado con eso. Hay que revisar continuamente nuestras motivaciones de por qué estoy siguiendo a Jesús. Y entonces aquí presenta a esta viuda. Aquí presenta a esta viuda que dice que estaba mirando cómo muchos daban limosna, ¿no? Y entonces ahí en el templo pues hay como 13 alcancías, ¿verdad? Como 13 alcancías y cada una alcancía tenía como la intención para el oro del templo, para los sacrificios. Cada una de esas alcancías tenía su intención. No sabemos en cuál la pone Jesús, pero algo que era importante es que estaban hechas de tal manera que el dinero que se daba, recuerden que en ese tiempo no había papel, no era un billete o que pasaban la tarjeta de crédito, no, sino que eran monedas. Y entonces cuando se daba gran cantidad, pues hacía ruido, eran como unas trompas que tenían esa función de hacer que se escuchara el dinero que estaba entrando, ¿no? Entonces de alguna manera, pues las personas ricas, cuando metían el dinero se escuchaba que el ruidazo, ¿no? De que mucho dinero estaba cayendo y le volteaban a ver, ¿no? Pues el ruido llama la atención, ¡ay! Dejó mucho dinero, bravo, ¿no? Bravo. Y esta mujer viuda, que yo creo que nadie la miró, solamente Jesús, que puso sus dos monedas de cobre
y que el corazón y el oído de Jesús fue el único que fue capaz de escucharla, y entonces llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Esta pobre viuda, ¿por qué? Porque ha captado ha captado la limosna. Esta cita me recuerda a Mateo, en el capítulo 6, que es cuando el que leemos en la semana, el domingo, el miércoles de ceniza. ¿Se acuerdan? Cuando dice que demos nuestra limosna en lo callado, en lo sencillo. Cuando dice: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. A esto se está refiriendo. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies a toque de trompetas, ¿sí? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y aquí está Jesús. Aquí está Jesús mirando eso secreto. Esta mujer ha dado todo. Ha dado todo. Es esta mujer que en medio de su pobreza no está siguiendo a Dios por la riqueza, por lo que le dé, porque vaya a resucitar a su marido. No, ella confía todo su ser y le da todo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, este pasaje me llamaba mucho la atención, y me lo citó un sacerdote porque cuando estaba creciendo y estaba adentrándome a Dios, pues veía las exigencias de qué significaba ser un discípulo, no tan solo sacerdote, sino un discípulo de Jesús. Y yo me recuerdo que cuando empecé a ser consciente de qué significa ser discípulo, le dije a este sacerdote: ay, Dios pide demasiado. Y el sacerdote me dijo: no, Dios no pide demasiado. Dios pide todo. Dios pide todo. Y esas palabras se han quedado en mi corazón, que ya tienen casi 30 años que me dijeron esas palabras. Y aquí es exactamente entender y seguir a Jesús. No es recibir, sino, en primer lugar, es esa libertad de desapropiarme, de despegarme de las cosas donde yo tengo mi felicidad, donde yo creo que eso es mi felicidad. Y eso en el contexto del amor. En el contexto del amor, pero un amor de libertad, en ese amor de libertad, de que las cosas están ahí y que yo las uso, no ellas me usan a mí, y que también a las personas también están ahí, que les doy todo mi amor, pero que no están allí para siempre. Y entonces de ahí entrego todo mi ser. Y eso lo vemos en Jesús. No, no tan solo esta viuda, es Jesús. Es Jesús que entrega todo. Yo he puesto a pensar, me ha dejado inquieto esas dos monedas. ¿Por qué tienen que ser dos monedas y no una? ¿Por qué son dos y no tienen que ser tres? Son de esas cosas que a veces te quedas inquieto, y yo creo que tiene que haber un significado mayor esto. Sin embargo, algunos de los padres de la iglesia han dicho que es la divinidad y la humanidad de Jesús. Eh, yo he pensado que tal vez es lo que Jesús nos dio en la cruz. Jesús nos dio en la cruz sangre y agua. Brotó, ya nos había dado todo, nos había dado toda su vida, pero las últimas dos cosas pequeñitas que brotaron, cuando ya no le quedaba nada, fue le brotó un poco de sangre y un poco de agua, que era todo lo que tenía para vivir, ¿sí? Que entregó absolutamente todo. Y esta sangre y esta agua son el fermento de vida eterna, que son, vemos simbolizados ahí el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. ¿Y qué es? Yo quisiera hoy quedarme aquí y empezar con esa oración con Jesús, ¿verdad? Es decir: Jesús, ¿cómo te estoy siguiendo? ¿Cómo te estoy siguiendo? Y ser bien honesto con Jesús. ¿Te estoy siguiendo como esta viuda o te estoy siguiendo como este escriba? Como los escribas. ¿Hay
¿Saco yo de provecho el seguirte? ¿Tengo yo la seguridad? ¿Me siento protegido y me siento protegido con mi familia al seguirte, al rezarte, al tenerte devoción? ¿O entrego todo, incluso aunque no lo estoy sintiendo? Y finalmente, ¿no? Una imagen, pues me recuerda, pues, los santos son la interpretación, es la mejor interpretación. Aquí estamos haciendo una pequeña interpretación, pero los santos son la mejor interpretación de la palabra de Dios, porque ellos lo viven, pero Santa Rita, ¿no? Que ella siguió amando a su marido, ¿sí? Siguió amando a su marido, incluso en la infidelidad. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Los psicólogos dijeran otra cosa, ¿no? Eso se llama otra cosa. Sin embargo, ella esperó contra toda esperanza y al final Dios le dio el regalo de mirar que su marido se convierte. Este, eh, pero no siempre hay finales felices. No siempre hay finales felices en esta vida. Siempre va a haber un final feliz, pero es Dios quien se reserva eso para mirarlo y para decir, mira, 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 ahí está el final feliz. Allí. Él nos va a señalar. Pero tendríamos que pensar hoy, y los invito a quedarnos con Jesús y decirle, Señor, como en la segunda lectura, yo sé que soy débil, yo sé que me gusta el honor, yo sé que me gustan los aplausos, intercede por mí. Intercede por mí ante tu Padre, tú que estás allí en ese templo, que no me gane el honor, que no me gane el querer controlar, que dame la capacidad, dame el ser de esa viuda, de ser capaz de despojarme de todo. Te lo entrego todo, Jesús. Te lo entrego todo, hasta quedarme sin nada. Y me quedo vacío para que tú me llenes, para que tú me des todo tu ser. Gracias por acompañarnos y ojalá que nos veamos este domingo y allí es donde Jesús nos dará su cuerpo y su sangre para alimentarnos, porque somos pobres, somos como esa viuda. Cuando entregamos todo, pues nos quedamos sin nada y necesitamos recibir los sacramentos, necesitamos recibir su bendición, sus promesas. Como dijo la primera lectura, nada se consumirá. ¿Sí? Dice la promesa de Dios, el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Hasta pronto.